tal, familia? Sean bienvenidos todos ustedes a este en vivo llamado No es Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente de regreso con todos ustedes. En esta ocasión, para dar inicio a esta jornada de en vivos que traemos para todos ustedes, vamos a presentar uno de los casos que nos llegó hace ya más de un año. Justamente ocurrió nuestro en vivo Llamadas del Más Allá. Un caso que estremeció a todo el mundo, a los panelistas, a las personas que estaban desarrollando este en vivo, a todas las personas que estábamos trabajando, incluso las personas que estaban de espectadores en sus casas. Nos tomamos el tiempo de buscar a esta familia, de buscar a esta señora y que nos contara un poco más acerca de lo que pasó con su hijo. Y en esta noche traemos para todos ustedes una investigación hecha por todo el equipo de Extra Normal Podcast. Vamos con la presentación del caso. Hace más de un año nos topamos con uno de los casos de influencia demoníaca más fuertes en nuestro en vivo Llamadas del Más Allá. Y un año después tenemos este caso de regreso y con el cual daremos inicio a este gran proyecto. No es normal. Tiene miedo, es muy agresivo, Paco. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a Pedro en tus manos. Maldición sea quebrantada en el nombre de Jesús. Pedro tiene que vivir en vida plena, Tranquilo, en libertad, en el nombre de Jesús. Nada, hijo, no pasa nada. Todos quedamos paralizados. No esperábamos tener una experiencia de ese nivel. Sombras con figuras demoníacas, extraños sonidos provenientes de la nada y un escalofrío intenso fueron las cosas que vivieron cientos de espectadores allá en sus casas. Hola, mi nombre es María Isabel, tengo 40 años y actualmente estoy viviendo cosas paranormales, algo que no es normal. Como pudieron ver, familia, el caso que inició hace más de un año. Uno de los casos de posesión demoníaca que de verdad estremeció a muchas personas. Un caso que fue muy difícil, fue muy sonado en toda la comunidad de podcast Extra Normal. Y es que detrás de este caso tan fuerte tenemos una razón, tenemos un motivo por el cual fue algo tan interesante, algo tan aterrador al mismo tiempo. El tema de la Ouija, influencia demoníaca, cosas que son y serán siempre una forma aterradora de ver todo esto. Para poder abordar este caso, en esta noche nos acompañan dos invitados. Dos personas que son expertos en el tema de magia, brujería. Personas que tienen experiencia y que van a estar con nosotros platicando acerca de cómo han vivido este fenómeno. Quiero presentar primeramente a alguien que ya ha estado con nosotros, alguien que ya ha sido escuchado y visto por toda la familia Extra Normal, por sus grandes historias, por sus grandes experiencias. Doc, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, agradecido de estar en este nuevo proyecto y pues esperemos que sea del agrado de todos los seguidores. Un saludo a todos. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Gracias. De mi lado izquierdo tengo a una invitada que incluso el día de hoy por la tarde grabamos un capítulo bastante interesante. Una persona que viene de Catemaco, que conoce la alta magia, que conoce acerca de los pactos satánicos, personas con influencias demoníacas. ¿Y Exifas? Hola, ¿qué tal nuevamente? Agradecida por estar aquí y muy motivada por escuchar un poco sobre tu caso. Gracias a todos los que están con nosotros, a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Y bien, como ustedes pudieron ver, estuvimos prácticamente viendo uno de los casos más fuertes en el tema de influencia demoníaca. Ustedes, me gustaría conocer su opinión acerca de estas influencias que son causadas por este tema de la Ouija, por el buscar
o acercarse a buscar respuestas tal vez en lugares no indicados o no tener la preparación? Me gustaría primeramente escuchar a Yeyexi. Nosotros somos materia dispuesta y regularmente cuando una persona es poseída es porque tiene un tercer ojo abierto, es porque tiene esa sensibilidad de recibir un ente, un espíritu o a una persona que haya llamado equivocadamente. Okay. Entonces, cuando eres materia dispuesta, estás abierto a muchas situaciones y en este caso a ser poseído por una persona pues buena o mala, digamos. Una así. entidad, no un espíritu. Una entidad, dependiendo qué tipo de situación sea la que tenga que emerger en este mundo, mensaje o alguna actividad que tenga que realizar, es como ellos tratan de alimentarse de tu energía propia. Ok. Doc, ¿nos puedes apoyar, por favor? Ya hemos tocado casos que tienen que ver con posesiones, principalmente de personas que juegan a la Ouija y no saben en qué se están metiendo. Son fuerzas que quizás no tienen un control en sí y no pueden ser controladas. Y la recomendación que siempre les he hecho es que no lo tomen como un juego. Claro, es que, bueno, precisamente nosotros hemos mencionado en otras ocasiones que la Ouija, pues a final de cuentas, inició como un juego. No inició por una gran empresa en temas de juegos o algo muy sano, muy infantil. No puedo mencionar la empresa que es, una empresa muy famosa en México y Latinoamérica que produce juguetes. Empieza siendo algo como, incluso hablaba con personas mucho más grandes que yo, que les tocó ver los comerciales de prepárate para tener un contacto con espíritus, vendiéndolo como algo que no puede ir más allá de un simple juego. Pasan los años y por una u otra razón empieza a sonar tanto el ruido de personas que comentaban y hablaban. Antes no había internet, esto se mencionaba pues prácticamente de voz a voz, que la tía, que la madrina, que la abuelita decía, es que Pedrito, Juanito estuvo jugando a la Ouija, algo normal, algo que anuncian pues en la tele y está actuando extraño, no lo sé, está siendo agresivo. O sea, algo tan inocente y resultó ser realmente un tema bastante turbio, el tema de poder tener una influencia demoníaca. Y eso de verdad me da muchísimo que pensar. Digo, hoy por hoy yo siempre lo menciono, no es un juego. Realmente es una invocación lo que se está haciendo y sobre todo para que las personas tengan mucho cuidado con lo que está sucediendo en sus casas, lo que sus hijos practican. Me gustaría que me platiquen alguna experiencia que tenga que ver con esto. Me gustaría iniciar contigo, Yeyexi. Experiencias como tal sí tengo, ya que conocí espiritistas. Los espiritistas son aquellos que tienen el don de recibir cualquier espíritu, cualquier ende, así lo llamamos nosotros. Sí. Tenía yo, o convivía más bien con esta persona y el espíritu se llamaba Eulalia Camacho. Esa señora era una señora de muchísimos años atrás con muy buena experiencia sobre situaciones. Sí. Y solamente se presentaba no para ejercer algo malo, sino para tomarte la mano, para apoyarte y para sacarte de cualquier situación. Tuve una experiencia familiar. Ajá. Mis papás se habían ido a Ciudad Juárez a trabajar. Okay. Estábamos divagando en qué lugar llegar, a un lugar desconocido. Ya salimos de Catemaco para allá. Sí. En cuestión, hace muchísimo tiempo de trabajo, antes de que se involucraran en todo esto de la brujería. Solamente una persona le tendió la mano a mi familia, que esa persona fue quien nos llevó a descansar, a comer a una casa. Nos dio el nombre de Eulalia Camacho. Dormimos ahí, comimos. Y al otro día nos despojamos para continuar porque ella dio una dirección a mi padre para encontrar un trabajo. Okay. Mi papá al mes decide ir a agradecerle la típica despensa, comida, flores, por el apoyo, porque no cualquier persona te lo da. Al momento de llegar nos topamos con una casa sumamente abandonada después de que entramos a un hogar acogedor, un hogar caliente, un hogar que tenía una chimenea, un hogar que tenía muchas cosas lindas dentro de, antiguas también, pero nos causó mucho cariño, mucha
empatía que una persona de tan grande edad nos tendiera la mano. Al momento de llegar no había nada de lo que nosotros vimos, solamente una persona que fue que nos dijo que qué hacíamos en esa casa. Comentaron la situación de que mes anterior esta persona nos había tendido la mano, nos había dado de comer, nos había dejado dormir en su sala. Ella nos dio el nombre de la señora Eulalia Camacho, para después decirnos que era una persona que ya había fallecido, que ya desde hace mucho tiempo había fallecido y tenía esa fama de ser una persona que apoyaba muchísimo al prójimo. Okay. Entonces fue una experiencia sumamente fuerte, porque como se hizo acto de presencia fue a través de un vecino de ella, quien era su materia dispuesta para ser poseído cada vez que ella quisiera entrar para ayudar a una persona. Tenía el don de la don. mediunidad. Efectivamente. ¿Qué tan...? A ver, yo quiero mencionar algo. Las personas que yo he conocido que tienen este don de la mediunidad, me dicen que hay muchos tipos de ser medium. Está el tema de comunicarte con ellos por sueños, está el tema de comunicarte con ellos por medio de mensajes que te pueden hacer llegar de una forma. Pero está la parte donde, no sé si llamarle, si esté correcto decirle, la forma invasiva, donde toman tu cuerpo, tu materia, para poder, pues, dar el mensaje a través de ti. Pero las personas que lo han hecho mencionan que no es algo tan agradable, no es algo que ellos disfruten. Incluso algunos lo han dejado de hacer. Esto por el sentido de que dicen, lo que tú sientes es que pierdes el control de tu cuerpo y alguien más lo está controlando. Pero esta persona está consciente en algún punto de su subconsciente, prestando atención a lo que está sucediendo con su cuerpo, y ellos no poder hacer nada hasta que el espíritu salga. Esto es un poquito incómodo, tengo entendido. Hace un tiempo, cuando más pequeña, me mostró mi papá cómo permitirle al espíritu la posesión de tu propia carne. El problema aquí es que efectivamente te consume energéticamente demasiado y te deja malestares que quizás esta persona tuvo en un tiempo anterior. Y efectivamente me decías de invasión total. Sí. En este caso, la historia que yo te estoy comentando no era una anciana que otras personas veían, era un caballero, pero nosotros estábamos viendo una anciana. O sea, era tan fuerte ese poder, que en paz descanse ella, que nos supo manejar mentalmente para verla, para mostrarse a nosotros conforme cómo era ella, o sea, conforme cómo era ella. Qué fuerte. O sea, hubo una manifestación como tal visual. Y hay ahí el detalle, hay mucha gente que se pregunta cómo, y sí, es porque cuando estás con una persona que tiene el don, tú sientes una conexión energética muy fuerte y tienes la confianza de hablar, de charlar, de preguntar, de indagar y de mostrarte tal cual eres. Entonces ella tuvo la confianza y nosotros el privilegio de ver y de recibir esa ayuda de su parte. Qué fuerte. Doc, me gustaría que por favor nos compartas alguna experiencia que tenga que ver con el caso que estamos hablando. Bueno, normalmente siempre hablo cuando son casos de pacientes míos. Es importante recalcar que no solo la tabla Ouija es una especie de portal que puede abrir portales. Hay muchas otras maneras y otros objetos que pueden crear un portal. Voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda. Este es el caso de Mariana. Uh-huh. Mariana actualmente es una estudiante universitaria de 23 años. Previamente acordé con ella poder hablar de su caso. El caso de ella es una chica normal que vive a las afueras de la capital. Su padre, él está trabajando en Estados Unidos y ella queda al cuidado de su madre. Toda su infancia fue normal. No hubo una situación que ella detonara, que hiciera, digamos, que afectara a su personalidad. Pero al entrar a la adolescencia, su mamá nos cuenta de que cambió mucho la actitud de ella.
es comprensible porque entra en la adolescencia, las hormonas, provoca muchos cambios, principalmente en las mujeres. La diferencia con ella es que ella entró en un caso de depresión, no salía de su cuarto, no tenía amigos en la escuela, no era una persona que tuviera ni bajas calificaciones ni buenas calificaciones. Era un caso muy, muy normal en el sentido de que muchos adolescentes sufren eso. El problema aquí es cuando esta depresión escala a un punto donde la chica ya no salía, no realizaba ninguna actividad, dejó de ir a la escuela. Los grupos que ella frecuentaba solo provocaban que aumentara su depresión, música, grupos, digamos, de un contenido muy triste. Desafortunadamente, aquí quiero pues pedir un poco de respeto porque la depresión que ella presentaba provocó que atentara contra su vida en 2 ocasiones. Qué fuerte. Y desafortunadamente la segunda sí terminó en un internamiento hospitalario. De ahí quiero que entiendan que es una paciente que estuvo perfectamente monitorizada ya en el hospital, lo que provocó que fuera derivada con psicología y de psicología fue derivada a psiquiatría para tratar su cuadro de depresión. Su diagnóstico era un cuadro de depresión severa, de depresión mayor, y estaba en un proceso para ver si tenía otro diagnóstico de bipolaridad. Deben entender que ese tipo de cuadros no es algo de que el diagnóstico sea en una sola sesión. Es un proceso pues muy largo, la verdad, pero desafortunadamente todo lo que ella ya iba sumando provocó que estuviera bajo tratamiento farmacológico. Ella cuenta que cuando recibió el tratamiento hubo mejoría, pero hubo situaciones en su vida que ella decía que no eran normales, no era lo que el medicamento debía provocar. Hay muchas situaciones que ella me relata, pero digamos una de las más fuertes es cuando hubo una fiesta y toda su familia llegó y en el cuarto de ella estaban sus primos, sus primas, hubo una cantidad como de 5 o 6 personas que se quedaron a dormir en su cuarto, porque pues toda la casa estuvo llena de familiares. Ella cuenta que estaba dormida cuando la más pequeña de ellas lanzó un grito y obviamente todos se despertaron y quisieron saber por qué. Ya cuando la chica ya se pudo calmar, ella dijo que a pesar de que no había luz, la luz que entraba por la ventana, cuando ella se despertó, vio una sombra enorme, encapuchada, o sea, algo que realmente asustó a la pequeña. Y ya cuando trataron de calmarla, pues la chica ya no pudo dormir tranquilamente. Claro. Pero esos pequeños detalles hacían que Mariana pues empezara a pensar de más. Mariana tiene una abuelita que ella es una paciente crónica que acude a la consulta externa. Deben entender que esos pacientes vienen cada cierto tiempo. Normalmente su abuelita era la abuelita de Mariana, su mamá la llevaba. En una ocasión su mamá no pudo llegar y fue que Mariana se encargó de llevar a su abuelita. Cuando Mariana entra al consultorio, la primera impresión que vi es que Mariana tenía en su hombro derecho una mano negra. Okay. Yo pensé que fue solamente algo que me llegué a imaginar o que era algún tipo de accesorio, pero deben entender que los pacientes normalmente nos piden dar una consulta en 15 minutos. Claro. Cuando son pacientes controlados no hay ningún problema y pues la consulta es rápida. Afortunadamente su abuelita pues es una paciente controlada. Durante digamos la exploración, yo seguía pendiente de Mariana porque quería saber si eso que vi fue solamente algo que me llegué a imaginar o realmente había algo. No, en ella no había un como trabajo de brujería, pero sí se veía una mano negra sobre su hombro derecho. Eso lo podemos nosotros decir. Nosotros aquí hemos escuchado un término que dicen: te enviaron un muerto.
se te pegó un muerto o te enviaron un muerto. Para las personas que están escuchando ese término por primera vez, ¿qué significa eso? Cuando te envían un muerto es cuando quieren realmente que tú acompañes a ese muerto. Okay. Voy a tomar el caso o la pregunta que me hizo hace rato el doc. Lado izquierdo, la santa. Lado derecho, mi protección familiar, porque ella siempre me guía y a ella yo voy a acompañar. Me explico. El muerto en brujería significa que te vas a morir. Okay. Que te va a empezar a ir mal en todos los aspectos de tu vida, no necesariamente económico, simplemente salud y mental. Okay. Y en el caso mío, cuando me decía él, traes una persona, traes una sombra, traes dos, tengo a mi muerta, pero es porque es mi guía, y tengo a la santa, pero es porque yo voy a ser quien acompañe esa guía. ¿Me explico? Okay. Entonces, en términos de brujería es eso. Ok, perfecto. Ahora va otra pregunta que tengo para ustedes. El doc nos platicaba de un caso que él atiende con el tema de medicina, un tema bastante importante, el tema de la salud. Y nos cuenta que ella, antes de atender a una persona, le pides que vaya a hacerse estudios médicos, que se cheque con un doctor. Aquí es importante mencionar algo. Ustedes han estado delante de una persona no poseída, porque hoy por hoy entendemos que una posesión es muy rara, pero sí es muy normal una influencia demoníaca. ¿Ustedes han estado frente a este tipo de casos? ¿Me gustaría escuchar allí? Yo sí, hace 3 años. Hace 3 años. ¿Nos puedes platicar así de forma rápida? Y justamente estuve con mi papá, lo estuve acompañando. Una vecina fue a tocarnos en forma de apoyo porque su hija sentía que no estaba comiendo, que no estaba durmiendo, que estaba actuando de una manera muy extraña. Incluso no comía, pero vomitaba, en exageración. Lo acompañé y al momento de llegar era una mujer sumamente guapa, una joven de aproximadamente 24 años, sí, muy guapa, bien sentada, estaba fumando un cigarro, pero la forma de que fumaba era una manera muy antigua, porque era muy elegante. Se me hizo una persona normal. Cuando comenzamos a entablar una conversación adecuada, hablaba de una manera muy elegante, muy sofisticada, muy correcta. Son palabras en nuestro vocabulario que ya casi no se usan. Uh-huh. Y entra su mamá y me dice, es que no estás hablando con mi hija. Y dije, pero no fuiste a buscar porque la veías rara, yo la veo normal. Lo que no se me hacía normal era el vocabulario que usaba para la edad que tenía. ¿Qué edad tenía? 24, 23 años. Estaba joven y era muy guapa. Okay. Entonces yo dije, ¿de qué manera se ve mal? Porque la verdad es que dentro de este medio, como bien le comentaba Paco, tiene uno que estar muy atento a muchas señales, porque no sabe si es por morbo o realmente es por una ayuda que quieren. Sí. Estuvimos platicando, lo que hicimos fue tomarla de las palmas de la mano, preguntarles cosas muy personales y lo único que ella hacía era reírse. Okay. Reírse lo vemos regularmente en las películas de terror, sí, pero sí lo hacen realmente en forma de burla. En forma de burla porque ellos saben que tú no sabes con qué tipo de deidad estás tratando, ni a cuál es el mensaje que quieren dar. En ese momento comenzamos a indagar con ella, a preguntarle cuál era su nombre. No recuerdo, era un nombre de una mujer obviamente, pero no recuerdo cuál era el nombre. Y le pregunté qué era lo que quería platicar con nosotros o por qué mandó a su mamá a pedirnos apoyo. Y lo único que ella decía y repetía es que quería saber si realmente nosotros nos dedicábamos a esto o solamente estábamos burlando a la gente. Y me dijo que desde el primer momento que nosotros entramos se pudo notar que nosotros ya percibíamos esa energía inusual que había en la habitación, que era ella. Y le comentaba que qué quería de la muchacha. Y me contestó lo mismo que yo te dije a ti, que les comenté hace un momento, que tiene un don, que tiene desarrollado tercer ojo, que es una materia dispuesta y que desafortunadamente esta señora murió en esa misma casa donde ella construyó. Y efectivamente por cuadros de depresión
pudo contactar. No sé si tiene que ver alguna parte del cerebro, no sé si tiene que ver un bajón emocional, pero al momento de que hay existe un bajón emocional, existe un bajón de energía y un bajón de vibración, donde tú te sientes o donde tú estás muy sensible a muchísimas cosas, a ver, a sentir, a escuchar y a atraer. Okay. Y en este caso, ese era lo que ella padecía, un cuadro como depresivo. Okay. Concuerdo con lo que mencionas, esta persona estaba siendo poseída por una señora ya más grande, una señora muy elegante. Un espíritu humano. Un espíritu que reclamaba posesiones de ahí de dentro de la casa y el comportamiento de la chica que estaba poseyendo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ese tema nosotros lo hemos mencionado anteriormente. Precisamente el tema de las personas que ya no pertenecen a este mundo y por una u otra razón no pueden trascender y se quedan atados a este plano. Doc, ¿nos puedes mencionar tú ese caso que tiene que ver con un tema de posesión? Ya lo llegamos a hablar, pero este caso fue con un niño. Sí. Y lo que quiero que entiendan es que el chico llegaba a urgencias todos los domingos. Un periodo como de 3 meses ya sabíamos que ese chico llegaba a urgencias por una reacción alérgica y se iniciaba el protocolo completo, se internaba 24 horas y la alergia cedía con los medicamentos. Pero como no me encuentro en el área de urgencias, cuando el chico estuvo, digamos, hubo sobrecupo en el área de pediatría, el chico terminó en el aislado. Y fue que estuvo bajo mi cuidado, por así decirlo. Claro. Cuando yo entré a la habitación, noté que dentro del chico, o para que me puedan entender, sobre su cuerpo desprendía una energía que no es la de un niño. Y ya con el paso del tiempo descubrimos que el chico jugó a la ouija con sus amigos. Todo por ver una película e intentar imitar lo que vio en la película. Y aquí lo que ya no se pudo contar en ese capítulo fue que como él vivía con su abuelita, sí, su abuelita pues todos los domingos ponía, como ya no podía caminar, lo que hacía es que ella ponía el canal de donde hay oraciones. Okay. Donde hay oraciones pues cristianas. Ah, ya, el canal cristiano. El canal cristiano, exactamente. Y el niño, al escuchar todo ese tipo de oraciones, empezaba con esa reacción alérgica. Ajá. Porque ya se le habían hecho estudios para determinados alérgenos y todo salía negativo. Okay. Ya fue que, pues, cuando ya acudió a la consulta privada, él fue acompañado con sus padres. Sí. Y su padre no le gustaba aceptar esta idea, él no creía. Y yo le dije, mire, observe a su hijo, en este momento no tiene nada. Okay. Utilizamos un celular y pusimos una misa. Okay. En cuanto el niño empezó a escuchar esa misa, su cuerpo empezó a reaccionar y empezó a tener esa reacción alérgica. Y pues obviamente ya se le da el tratamiento, el Señor ya se abre a la posibilidad. Tristemente, pues este chico terminó en Veracruz, en Puente Jula. En Puente Jula. Puente Jula ahí hemos escuchado muchísimo, porque Puente Jula, bueno, se habla que hacen muchos exorcismos, liberaciones. Después de escuchar la opinión de ustedes, me gustaría platicarles a la audiencia y a mis invitados acerca del caso de esta semana, la investigación que se hizo con Pedro y su mamá, que fue la persona que estuvo con nosotros, vino hasta Tuxtepec. Nosotros, de hecho, lo vimos a él hace casi un año, precisamente hace entre 7 y 9 meses, estuvimos en Puebla, y quiero platicarles qué fue lo que pasó. Voy a narrar en este punto el caso de la semana. Hace un año recibimos una llamada en nuestro en vivo, Llamadas del Más Allá. En ese programa nosotros recibíamos llamadas. Ya casi para finalizar ese en vivo, recibimos una llamada de una señora. Una señora que, más allá de querer contarnos una historia, nos quería contar lo que estaba sucediendo con su hijo.
nos estaba pidiendo ayuda. Fue una llamada que estremeció muchísimo. Esta señora nos platica que tiene 2 hijos, entre ellos su hijo Pedro, en ese entonces 16 años. Por azares del destino, Pedro pierde a su padre a muy temprana edad. De hecho, no lo conoció. Y en un momento, Pedro empezó a tener cambios emocionales. Pedro era un muchacho muy amable, muy tranquilo. No era un chico problemático. Llevaba buenas calificaciones. De verdad, no había ningún problema. Una tarde, Pedro pide permiso a su madre para ir con unos amigos que había conocido en la escuela. Estos amigos pues tenían un tema que se acercaba mucho al tema espiritual y él los estaba conociendo por primera vez. Pedro les platica que él no conoció a su papá y estas personas le hacen una pregunta y le dicen: ¿quieres conocer a tu papá? ¿Quieres hablar con tu papá? En ese momento él dice: ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer? Y ellos le comentan: hay una forma en la cual tú puedes estar en comunicación con él, pero tienes que acompañarnos. Él es de Puebla. Él me comenta que a las afueras hay una zona muy rural, conocida solamente por algunos cuantos, como el Portal, que es donde hay unas viejas ruinas, muy, muy viejas. Él va con estas personas y ellos sacan un tablero de Ouija. En ese momento empiezan a hacer la evocación. Pedro en ese momento pensó que estaba hablando con su padre. Él hacía preguntas y la tabla contestaba. Él llegó a pensar que esto era una broma o que esto no era real. Él en un principio no creía en nada de esto, estaba muy escéptico. Pero pasó algo. En un momento, él empezó a hacer preguntas muy personales que solamente él y su madre sabían. Como la fecha de muerte de su padre, cuál era la comida favorita de su padre. Cosas muy personales. Esto ninguno de esos amigos tenía posibilidad de saberlo. Y su gran sorpresa fue que empezó a recibir respuestas bastante certeras. Respuestas que lo empezaban a incomodar. Él dice que terminó esto de una forma bastante tranquila. El problema de esto ocurrió a los meses, casi a las semanas, cuando él empezó a mostrar cambios repentinos. Su mamá fue la primera persona que empezó a darse cuenta de estos cambios y él empezó a vivir cosas más fuertes, pero por mucho tiempo él las guardó. Su mamá no sabía de lo que él estaba pasando. Él lo que nos cuenta es que tenía muchas pesadillas donde veía una entidad que estaba en su cuarto. Esa entidad estaba en su cuarto, pero no se acercaba a él, únicamente estaba ahí. Después de esto empezó a tener parálisis de sueño y en estas parálisis de sueño él decía que veía la entidad y la entidad poco a poco empezaba a acercarse a él, pero nunca llegó a estar tan cerca, únicamente veía que cada vez empezaba a acercarse más y más y más. Él lloraba por las noches porque había momentos donde Pedro no distinguía entre un sueño y su realidad. Él no sabía, las cosas parecían tan reales y estaba dormido, estaba soñando. Y había momentos donde él pensaba que estaba soñando y realmente estaba despierto, viendo las cosas. En este punto, él empieza a acercarse a su mamá para pedirle ayuda. Empieza a decirle: mamá, ¿puedo dormir contigo? ¿Pero por qué, hijo? Quiero dormir contigo. En ese punto, ella empezó a sospechar que algo no estaba bien. En un principio pensó que era un tema de que su hijo estaba consumiendo, ya saben, algún tipo de sustancia ilícita. Pero no. De hecho, le hizo exámenes a su hijo y los exámenes no arrojaron que tuviera en la sangre rastros de alguna sustancia. Ella quiso entender que era probablemente este paso de la adolescencia donde, pues bueno, no tiene papá, está empezando a tener cambios,
Pero dice, mi hijo no era así. Lo que a ella le empieza a causar mucho ruido es que él empezaba a hacer cosas que solamente su padre hacía. Su papá tenía una forma de silbar muy peculiar, que él por la edad, cuando su padre muere, pues no tiene forma de saberlo. Dice, su mamá nos cuenta esto y nos dice, mi hijo de la nada empezó a silbar de la misma forma como lo hacía su padre. Su padre tenía una forma de llamarme a mí, de dirigirse a mí, no por mi nombre. Mi hijo nunca lo supo y él me empezaba a decir de esa forma. Empezó a hacer cosas que él no debería saberlas y que de la nada empezó a hacerlo. Lo extraño es que él dijo, probablemente eso lo vio en un álbum de fotos o en una carta, pero el tema del silbido no tiene cómo saberlo. Pero en ese punto ya habían pasado tantas semanas que este chico estaba viviendo tantas cosas y ya la cosa había empeorado, ya estaba avanzando el tema de la influencia demoníaca. En este punto, Pedro se volvió un muchacho problemático. Le hablaban de la escuela porque había golpeado de la nada a uno de sus compañeros, agredió a un maestro, y cuando ella intentó hablar con él se le fue a los golpes a su madre. Este muchacho le mordió parte del brazo y lo extraño es que cuando ella le hablaba a su hijo, le decía, hijo, ¿qué te pasa, hijo? Él es como si estuviera despierto, pero actuara como si estuviera dormido, como si estuviera en un estado de trance. Ella tiene una hermana, Pedro, María Isabel, que su madre tiene una hija mayor, y Pedro atacaba a su mamá y atacaba a su hermana. De la nada. Es donde empiezan los temas médicos más fuertes y no encuentran nada. Desesperados deciden buscar ayuda con una de su iglesia, una parroquia. Desafortunadamente, lo que me cuenta su madre es que lo llevan y en cuanto ven a su hijo no se lo quieren recibir. Esto es lo que ocurre con ellos. Y desesperada empezó a buscar ayuda. Ella consume el tema paranormal, le gusta, y en una oportunidad que tuvo, me marca, hablamos, y pasó lo que todos vieron en un principio, cuando el pastor decide orar por el chico, empezó a actuar de forma muy rara, empezó a... No sé si estoy mal o la gente me puede ayudar aquí. Yo logré escuchar que gruñía, que hacía sonidos como de animal, y su mamá solamente estaba en el fondo llorando, decía, hijo, no pasa nada, por favor, cálmate. Lo estaba tratando de tranquilizar. La llamada se cuelga y nosotros tenemos comunicación hasta un día después de que las cosas se habían calmado. Esa noche fue muy fuerte, dio mucho miedo, yo estaba muy incómodo, yo no sabía qué hacer. Y lo que sucede después es cuando su mamá se comunica con nosotros y nos dice, tenemos que hacer algo porque mi hijo está muy mal. En ese momento yo tomé una decisión que me costó mucho trabajo. Yo tengo un tema en mi pasado que tiene que ver con una liberación y yo me sentía comprometido, me sentía con la responsabilidad de ayudar a esta persona. Y en una ocasión que fuimos a Ciudad de México, pasamos por Puebla y llevé yo a unas personas con esta señora. Estuvimos poco tiempo, estuvieron ellos haciendo un ayuno por 3 días y a este chico se le realizó una liberación en su casa. Por cuestiones de privacidad no tuve oportunidad de documentar esto, no tengo la grabación y me alegro por eso, porque es un tema muy fuerte, es un tema donde son cosas tan personales. Mucha gente estuvo llorando, yo terminé llorando y no lo sé por qué, pero fue una opresión que se sentía en el ambiente. El pastor hizo la oración, hizo su labor. Este muchacho terminó en el 3er día, terminó en el piso, empezó a vomitar espuma blanca, empezó a vomitar muchas cosas. En ese momento parecía que todo había acabado. De hecho, pasó un tiempo después, yo seguía en comunicación con esta señora y me decía, Paco, mi hijo está bien, Paco, mi hijo regresó a ser el mismo de siempre, Paco, mi hijo está muy bien, muchas gracias. Yo estaba que no lo creía, dije, es impresionante. Incluso invité a la señora a un podcast
El detalle llegó casi un año después, cuando recibo un mensaje por WhatsApp y me dice: Paco, necesito hablar contigo. Digo, cuénteme qué pasa. Otra vez empezó a suceder. Digo, ¿qué? Otra vez las cosas empezaron a suceder. Anoche mi hijo, de la nada, estando dormido, se levantó en medio de la madrugada y fue y atacó a mi hija. Estuvo muy fuerte, llegó la policía. Mi hijo estaba como si estuviera en estado de sonámbulo. Intenté yo evitar que la lastimara, pero la dañó mucho de su brazo precisamente. Y mi hijo nuevamente me dice, regresó a como estaba antes. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ellos quieren una segunda liberación. Estamos en pláticas con ella porque ella no sabe por qué regresó. Sí sabemos que hay momentos o hay formas en las que una persona puede tener una influencia demoníaca, una posesión, y puede irse. Pero sabemos que si esa liberación no se cuida, regresan 7 espíritus más. En ese momento nosotros nos alertamos, empezamos a hablar con ella porque es un proceso muy duro, es un proceso bastante fuerte. Esa señora no dormía, ya empezaba a dormir bien, ya empezaba a regresar a su vida normal, y de buenas a primeras empezó a suceder nuevamente las cosas de antes. Hoy vamos a presentar ese caso, vamos a escuchar el testimonio de esta señora que estuvo con nosotros, porque de verdad fue un tema que nos estremeció. Es un tema en el que yo nunca lo hago, yo nunca me meto a un tema, porque yo lo he dicho muchas veces, no soy como ustedes, yo no tengo dones, yo no tengo el conocimiento como ustedes para poder auspiciar un ritual de estos. Solamente tengo ciertos contactos, solamente tengo muy nulo conocimiento, y fue la primera vez que yo me adentré, y de verdad fue algo muy fuerte. Muchos me advirtieron que no lo hiciera, pero no pude evitarlo, y en este momento quiero que por favor vean el testimonio de María Isabel, por favor. Mire, fue hace un año con mi hijo, que en ese entonces tenía 16 años, empezó a verse, a comportarse de diferente forma, muy anormal. Descubrí que poco a poco él iba metiéndose con personas que trabajaban con espíritus, jugaban la ouija. Yo creo que en ese entonces, porque algo investigué, él estuvo queriendo contactar a su difunto padre, pero muchos me decían que su espíritu lo había poseído. Desde entonces él se comportó de manera muy rara. En las noches tenía mucho miedo, gritaba, era muy agresivo y hablaba cosas que yo no entendía. Entonces yo traté de buscar ayuda, pero hasta ahorita seguimos viendo eventos. Hace unos meses Paco fue a Puebla a apoyarme con personas que él consideraba que podían hacer una liberación, y ciertamente fue un proceso bien duro, fue algo que jamás había vivido. Fue un proceso que me daba miedo, que me dio miedo en su momento. Gracias a Dios, yo creo que en ese momento mi hijo se liberó, fue liberado, porque cuando lo dejaron, él se quedó muy quieto. Días después empezó a comportarse de manera normal, como se comportaba mi hijo. Era mi hijo de nuevo. Entonces, ahorita estoy porque nuevamente mi hijo, de unos días para acá, mi hijo se está volviendo a comportar de la misma manera. Vuelve a ser muy intolerante, vuelve a ser muy agresivo y se comporta como antes de la liberación. De hecho, vine aquí con Paco, estamos platicando para que se haga una segunda liberación a mi hijo. Primeramente Dios, se va a lograr, tengo fe. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo sea libre, sea el mismo muchacho que antes era. La situación hoy en día en mi vida no es normal. En este momento vamos
a la opinión de los expertos. Me gustaría conocer tu opinión, Yeyexi. Gracias. En este lugar, en donde estamos, falleció muchísima gente, años atrás. ¿Dónde? Un ejemplo. Ok. En cualquier lado, en ese momento donde ustedes están sentados, acostados, parados, viendo esto, te pones a analizar y comienzas a pensar cuánta gente atrás ya trascendió. Bien, te comento. Todo ese tipo de gente, cuando tú haces un llamado espiritual, cuando tú juegas la Ouija o haces algún tipo de conexión que viste por internet, no se presenta nada más un solo espíritu, se presentan todas las entidades que hayan fallecido en ese lugar. Okay. En el caso de él, que comenta que quiso contactar a su padre, no pudo contactarlo directamente. ¿Por qué? Porque te rodea un círculo de sinfín de entidades que vienen año tras año quedándose en ese área, en esa parte. Ahora bien, al momento de él contactar, es carne dispuesta a ser poseída, y cuando te poseen, en ese momento no nada más es carne, es mente, son recuerdos. Si tú me preguntas a mí algo importante para ti, ¿estoy poseído? No nada más estoy poseída en carne, cuerpo, espíritu, mentalidad, en todo. Si tú comienzas a preguntarme cosas a mí, y si son recuerdos que ya tengo guardados, yo me sé la respuesta. La entidad te la va a hacer saber. Okay. Si tú quieres preguntar algo muy personal y yo me sé la respuesta, la entidad te lo va a repetir. Te va a decir lo que quieres escuchar. Y es una manera muy fácil de engañar y engarzar a la gente para seguir manteniendo ese contacto con la persona que ellos creen que están hablando. Qué fuerte. ¿Tú consideras que fue el padre quien poseyó? Yo considero que no, porque su padre de ninguna forma va a querer hacerle daño. ¿Tú consideras que fue su padre? No. Como bien te comento, nos rodeamos de muchos espíritus que tienen años que han fallecido. Que buscan engañar. Que buscan engañar, y que si se les hace fácil y están más cerca y tienen un poco más poder que el anterior, entran en pensamiento, cuerpo, alma, espíritu y todo. Qué fuerte. Doc, ¿nos puedes dar tu opinión, por favor? La verdad sí es un caso muy difícil, en el sentido en que desde cómo inició, el lugar donde realizó pues la invocación, y completamente separando el lado médico, en la literatura no hay un diagnóstico así de posesión, hay otros trastornos psicológicos que se pueden manejar. Si esta persona ya fue valorada, es muy difícil que se mantenga, digamos, un diagnóstico establecido, y hay que hacer hincapié en eso. Hay que separar completamente el lado médico para este punto, esta opinión que voy a expresar. Yo estoy seguro que no fue su padre el que contactó. De hecho, a mi parecer es más una entidad demoníaca, porque recordemos que estas entidades lo que tienen es que tienen ese poder para saber lo que sea que tú le preguntes. Y como aquí nuestra invitada dijo, pues es alguien ya predispuesto. Obviamente es un caso muy complicado, y si la liberación no se hace adecuadamente, influyen muchos factores. Más que nada, por ejemplo, el deseo del chico por establecer esa conexión con su padre. Sí. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando tú empiezas y haces esto de querer evocar, sin la preparación, sin la protección, simplemente a veces lo hacen hasta por morbo, porque así fue, la primera vez así lo fue. A ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que voy a hablar con mi papá. A ver, a lo mejor y me están jugando una broma. Eres materia dispuesta, estás abriendo la puerta, decían por ahí, para que pasaran ciertas entidades y ocurra esto. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, si fue un demonio, ¿cuál fue la razón de poseer a un joven de 16 años? ¿Qué buscaría o cuál sería su función con él?
Alimentarse energéticamente. Como bien te comentaba hace un momento, cuando hay una posesión, comen carne, comen energía, comen demasiadas cosas de nuestro propio cuerpo. Y en sí, la finalidad de ese ente o ese demonio no nada más es burlarse de las personas que se mantienen alrededor, sino alimentarse de la misma carne. Es la finalidad, y sobre todo burlarse de la misma religión. Burlarse. Creerse más fuerte que lo que nos sostiene a nosotros, que es Dios. Ok. Me funciona mucho y tiene mucha lógica para mí lo que tú comentas. El hecho de buscar tener más poder y buscar, no sé si esté yo en lo correcto o me esté equivocando, saltar de un cuerpo a otro en algún momento que ese cuerpo ya no le sirva. Efectivamente. Doc, me gustaría que me contestes tú esa pregunta, por favor. Considero que las entidades demoníacas son entidades que se encuentran en otra dimensión. Su presencia física en este plano no está permitida a menos que encuentren algún tipo de receptáculo para poder permanecer acá. Y pues sí, realmente es alimentarse de la energía vital de esta persona. Hay un momento donde, platicando un poco acerca del tema de posesiones, hay personas que estudian el tema y me comentaron algo muy importante. Una persona poseída no solamente es agresivo, no solamente rompe cosas, no solamente tiene fuerza, tienen conocimiento oculto, conocimiento ancestral que no es buscado ni es encontrado en internet o en libros. ¿Qué nos puedes decir de esto, Gietsi? Son personas que mantuvieron un don y que son capaces, efectivamente, tienen un conocimiento más fuerte, que es todo lo que tenga que ver con poseer, todo lo que tenga que ver con burlarse, y al momento de que ya no están más en este plano, se mantienen porque quedan en el limbo, se mantienen aquí para seguir burlándose de este tipo de situaciones. Ese conocimiento, tengo entendido que va a partir de lenguas, que ya son lenguas muertas, predecir el futuro, conocer el pasado de las personas y una serie de cosas que te pones a pensar. Qué fuerte. Doc, ¿tú qué opinas acerca de esto? Hay algo que debemos entender cuando se habla de una posesión. Hay algunas características que la logran diferenciar de otros padecimientos. Por ejemplo, el conocimiento de lenguas muertas, o que son lenguas que no hay posibilidad de que el paciente tuviera conocimiento. Una de esas lenguas es el arameo. También se maneja que el paciente está dotado de una fuerza descomunal, que hay ocasiones en que 10 personas no pueden detener a una persona. Sansonismo, ¿no? Exactamente. Y pues eso es algo que hay ocasiones límites en que pues por la adrenalina nuestro cuerpo genera una cantidad de cierta fuerza determinada, pero que no puedan 10 personas controlar a una persona sale de todo paradigma lógico. Qué fuerte. Ahora, cuando una persona ya está en estado de posesión, o sea, ya no es una influencia, ya hablamos de una posesión ya concreta. La entidad maligna tiene el poder sobre la mente. Allá afuera se sabe que, o encontramos a muchas personas que dicen, yo exorcizo gente, yo puedo sacar de afuera demonios. ¿Eso es realmente cierto, Yeyexi? O sea, cualquier persona afuera podemos verla y que ella o él saque demonios. O sea, ¿es algo tan fácil? ¿Son enchiladas? Yo no tengo ese poder. ¿Tú no lo tienes? Yo no me enfrento con cosas o situaciones que están más arriba de lo que yo podría hacer. Porque aparte de que juegas demasiado con el espíritu, la vida en ese momento de la persona, te estás enfrentando y te puedes llevar muchas cosas, se te pueden pegar muchas cosas, e incluso esa ende te puede seguir durante muchísimo tiempo hasta poder quedarse dentro de ti. Yo no tengo ese conocimiento para estar en una posesión demoníaca, porque realmente hay que tener un poder fuerte y sobre todo hay que tener un pacto directamente con Dios, porque es la única persona
como bien lo decían, pueden tener la fuerza de 10 personas, la capacidad, la fuerza, el poder, todo, pero ante la palabra de Dios se hincan. Ok, que de hecho me pusiste la piel chinita y sí, de verdad, escuchar eso me erizó bastante. Y es que eso contesta muchas preguntas, porque hay personas que dicen, ¿cómo es que una persona logra sacar a un demonio? Y es que yo le digo, es que no es la persona, es la autoridad que tiene la persona para reprender al maligno que está poseyendo el cuerpo. Y fue muy acertado tu comentario, te agradezco mucho, Doc. La autoridad se ejerce a través de la fe. Exactamente. Imagínate qué fe tan grande de tener ese poder sobre un cuerpo para desprender un espíritu maligno. Yo no soy nadie para venir y coronar y decir, yo puedo. Sí. Es mentira. Y quien diga que yo puedo, son personas que simplemente lo hacen por morbo, y quienes pueden realmente son aquellas que están pactadas con el Señor. Y esas personas, perdón, antes en tu intervención, te decía, afuera vemos letreros de gente que dice, yo puedo sacar a la entidad, yo exorcizo, yo puedo ver a un poseído. ¿Qué probabilidad si hay de que caigas en manos de un charlatán? Muchísima, demasiada, pero seamos inteligentes, no vamos por la vida diciendo yo puedo. Claro. Las experiencias, las recomendaciones, lo que hace, y si te vas a acercar a alguien, acércate a una persona profesional, a una iglesia, sí, a un padre, a una persona que sea seria, porque no podemos o no se pueden confiar de gente que deja un letrerito afuera, sí, y que puedan prestar su cuerpo y alma y espíritu para que la trabajen de cualquier manera. Decíamos un momento, Internet influye demasiado, sí. Las recomendaciones creen que a partir de que leen, que ven videos, escuchan recomendaciones, ya lo saben todo. Ok. Doc. En respuesta a tu pregunta, hay que entender que para realizar ese tipo de liberaciones no es algo que una persona normal pueda hacer. Inclusive recordemos muchas cosas que cuando hablamos de religión católica, sí, cristiana, hay tanto padres, sacerdotes que no están en una comunión con Dios y obviamente no tienen ese poder para eliminar esas entidades. Realmente la persona tiene que estar en una comunión y tener una preparación adecuada, no caer en personas que te prometan algo o intenten engañarte de que te liberaron o pudieron hacerlo. Realmente son muy pocas personas en el mundo que tienen esa comunión con Dios para poder hacer esas liberaciones. Es un tema bastante delicado porque una persona una vez me decía que una liberación, bueno, un exorcismo, liberación se maneja más en el término, creo, cristiano, exorcismo en términos católicos. Es como una operación de cráneo prácticamente, o sea, hay quienes lo hacen, pero no es como que algo muy agradable para la persona que lo hace porque hay un riesgo muy fuerte a partir de auspiciar un ritual de esta índole. Se requiere, como ustedes lo comentan, una autoridad, un conocimiento, una fe, sobre todo una fe, como dicen por ahí, ¿no? Si tan solo tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a aquella montaña, muévete, y esta se va a mover. Sin fe, te van a destruir. Vas a ser aplastado junto con la persona que está poseída. En ese momento, ya conocieron el caso de la semana, la investigación. A este joven estamos en pláticas para que se le realice una segunda liberación. Me gustaría con todo el alma poder documentarlo. Ya ustedes vieron el episodio que tuvimos con el señor Antonio Zamudio, donde ya estamos haciendo un poco de labor de investigación. Y como parte de una carpeta de archivos, me gustaría poder irlo documentando. No es sencillo porque las personas con las que yo he trabajado esta parte no me permiten grabar video, pero audio probablemente se pueda hacer para llevar un seguimiento. Hasta ahora no sé por qué este muchacho cayó otra vez en esta situación, no lo sé. Ella intenta hablar con su hijo únicamente le dice que una noche durmiendo
eso fue lo que le dijo el joven. Una noche durmiendo sintió que algo o alguien le estaba apretando el cuello y en ese momento, dice, yo con tal de querer respirar, abrí la boca para intentar jalar aire con la boca y cuando él abre la boca siente como si estuviera tragando algo, agua o algo, y fue en el momento que él empezó con las primeras, no sé si llamarle convulsiones o ataques de parálisis más fuertes, y en ese momento es donde él le cuenta a su madre, que hoy ya tiene 17 años, que nuevamente empezó a suceder. Su mamá le empezó a comentar, hijo, ¿hiciste algo? Hijo, él dice que no, pero cuando le pregunta esto ve que él se queda muy serio, o sea, como que se guarda algo. ¿Ustedes qué piensan o qué opinan en su opinión, Yeyetsi? Yo te voy a contar algo. Nosotros no podemos inyectar la cura y seguir consumiendo el veneno. No te lleva a ningún lado. Claro. Simplemente enfermarte, a seguir demacrándote. En este caso el inconsciente o el subconsciente es muy fuerte. Sí. Cuando a esta persona le queda duda de no haber contactado directamente con su padre, cada noche durante este tiempo que no estuvo en contacto contigo, yo estoy muy segura que tuvo un llamado para poder verlo, escucharlo realmente. Okay. La liberación o exorcismo no se trata nada más de una oración. Y ya. Una oración la puede hacer cualquiera, una oración la puedes hacer tú, encender una veladora, una oración y listo. Terminamos una liberación, un exorcismo. No. Una liberación se tiene que ser constante cada 7 a 40 días hasta que tú veas mejoría en muchas situaciones. Y sobre todo te recomiendo muchísimo a esta mujer que te contactó que si hay una segunda liberación ya no lo suelte. Okay. Y lo mantenga en ese hilo. Okay. Si se dedican a una religión, que se mantenga solamente en esa religión para que esto no vuelva a suceder, sino constantemente, si sale de esto bien, constantemente se van a estar presentando, porque ya es algo que le quedó a él, la duda, ese acontecimiento de querer estar con su papá y pues al final va a lograr un objetivo. Okay. Posiblemente verlo de otra manera. Es un tema, es que yo creo que cuando ya involucramos sentimientos, el hecho de... Yo sé que con el que contacté no fue mi papá, pero me hizo sentir como que tuve la oportunidad de hablar con él. Y esta tentación de decir, quisiera otra vez sentir pues ese calorcito o esa sensación de que él me escucha. Yo creo que eso es opinión mía y me puedo estar equivocando, que fue lo que lo llevó otra vez a buscar ese contacto, que terminó nuevamente en este punto de influencia. Doc. Antes de dar mi opinión, por favor, amigos, denle like al video. No estamos viendo esos likes para que llegue a más personas y continuemos con este proyecto. Por favor, sus likes. Yo tengo una contradicción aquí cuando hablas de grabar. Porque recordemos que esas expresiones, ese lenguaje que utilice esta persona, si realmente estamos hablando de un caso de posesión, lo que va a provocar es que eso se propague. Okay. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de documentar un caso de posesión. Fíjate, esto que dices me hace recordar mucho, no sé, Yetsi o el Doc, si escucharon en algún momento un audio grabado por, uno llevado por el padre Fortea y por el padre Gabriel Amor, donde están exorcizando a una mujer. Yo he escuchado esos audios por mi trabajo, porque hay ocasiones donde necesito documentarme más de casos reales, y no casos, por ejemplo, que encontramos en TikTok, sino casos reales, llevados y auspiciados por personas que tienen pues este conocimiento y esta fe. Y les voy a ser honesto, la gente también que está escuchando este en vivo, lo saben. Escuchar esto es algo que al menos a mí me estremeció muchísimo, me hizo sentir cosas bastante fuertes, bastante aterradoras, sentí mucho miedo. Y la gente que por morbo, curiosidad, ha llegado a estos en vivos, a estos videos que en su momento no sé si se transmitieron en alguna, no sé, plataforma interna que tenga que ver con el tema eclesiástico,
o únicamente grabaciones, llegaron a decir que sintieron muchas cosas también en el ambiente, incluso en su casa, en su cuarto. ¿Esto realmente puede suceder, Yetzi? Yo voy contradictoriamente hablando. Yo voy muy de acuerdo a que sí puedes filmar el audio, porque dentro del audio hay muchos mensajes. No hay una afectación a tu audiencia, porque no hay un portal que tú estés abriendo que dejes abierto para tu audiencia. Sí. Cuando hay un portal es cuando estás grabando un en vivo para que otra gente lo vea. Ok, para morbo, por ejemplo. Efectivamente, y en ese caso audio no es un portal abierto para que la gente en ese momento esté viviendo y esté conviviendo con cualquier entidad. Un audio te va a mostrar muchas cosas que tú no escuchas en ese momento y te va a hacer sentir mucho que tú no vas a sentir en ese momento. Hasta que lo vuelvas a escuchar. Hasta que lo vuelvas a escuchar. De hecho, precisamente esa es una de las funciones que hacían algunos exorcistas e investigadores, que durante el tema de la liberación o el exorcismo hacían dos cosas. O sea, no grababan directamente a la persona posesa. Hacían un círculo cerrado de cámaras apuntando hacia la puerta, hacia la ventana, o sea, no a la persona poseída, a las puertas, a las ventanas, a algunas paredes, y dejaban la grabadora grabando. Ellos auspiciaban el ritual y después que tenían este material, se sentaban. Digo, ¿qué valor hacer esto? O sea, yo como investigador principiante y muy verde que soy, sentiría demasiado, no sé, adrenalina al sentarme, por ejemplo, en mi casa de todos ustedes, ponerme audífonos, y si dura 2 horas, 3 horas este ritual, sentarme a escuchar todo este tiempo, a ver si logro captar algo, o ver un video cuadro por cuadro para sacar este tipo de conclusiones. Yo digo, es un tema y una función muy cansada, muy difícil, y que mucha gente así lo hacía, como tú dices, para lograr captar alguna psicofonía, algún mensaje, alguna imagen, alguna manifestación que pueda pues prácticamente estar presente y que para tus ojos en ese momento no fue visible. Se me hace bastante interesante. ¿Tú te gustaría agregar algo, Doc? Honestamente, mantener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, más que nada en videos y en audios, porque no sabemos qué palabras están utilizando, porque la palabra tiene un poder, y el utilizar una entidad demoníaca, las palabras, puede evocar algo. Hay que tener cierto cuidado con eso. ¿Te gustaría agregar algo, Yetzi? No, simplemente que si tienes los audios de esa persona que ya escuchamos hace un momento, si tú lo escuchas 3 veces seguidas, sí, cada vez vas a entender un poco más de los mensajes que él trata de enfocar, o del mensaje que él trata de hacer énfasis. Y te recomiendo mucho que si lo estás estudiando, cada audio lo repitas constantemente para que descubras nuevas cosas dentro de todo esto. En este momento pasamos a ver las evidencias que nos comparte el Doc. Adelante, por favor. Ok. Bueno, aquí ya es como si se perdieron la primera parte. Esta es la segunda parte del caso que he estado discutiendo aquí con Paco y nuestra invitada. Mariana llega al consultorio con su abuelita. Le comenta esta situación de la mano que veo que está sobre su hombro derecho. Sí. Y le pido a la trabajadora que agende de nuevo a su abuelita al mes siguiente. Normalmente, cuando son pacientes controlados, la próxima consulta de control es a los 3, 6, dependiendo de cómo están, del control que mantienen los pacientes. Al yo tratar de agendar a la chica, pido de que sea la última consulta para que yo pueda tomar cierto tiempo extra con esta paciente. Transcurre un mes, la otra vez viene Mariana acompañando a su abuelita, doy la consulta rápida, pues la exploración rápida a su abuelita, y empiezo a platicar con Mariana. Y aquí es donde efectivamente confirmo que hay una mano sobre su mano derecha. Es difícil hablar de estos temas con pacientes nuevos,
principalmente pues el hecho de que no muchas personas lo aceptan. A continuación lo que procedo a hacer es a citarla ya en el consultorio privado y ya solicito que venga su mamá y pues cualquier otro familiar que guste acompañarla. Ya en el consultorio empiezo a platicar tanto con la madre, con Mariana, todas esas situaciones. Observo cómo ya tiene todo su historial, digamos, ya establecido y tiene un diagnóstico. Aquí es donde en esta plática que tenemos, Mariana me comenta la situación que vivió con sus primas y otras situaciones que fueron desencadenando pues en el estado en el que se encontraba. Y lo que ella siempre refería ya con el testimonio de su madre es que en la habitación de ella siempre hacía mucho frío. Okay. De hecho, Mariana dice que siempre que estuvo en su habitación, ella siempre usaba suéter. O sea, no podía estar sin suéter por el frío que hacía en esa habitación. Y recordemos que de por sí ella vive en un lugar donde hace frío, pero realmente había un cambio de temperatura en su habitación. Procedemos a platicar si hay algún otro miembro de la familia o alguien más que sufra de algo que nos pueda dar a identificar la causa, y aparentemente solo Mariana era la que sufría pues esos trastornos, esas situaciones. Era un poco difícil para Mariana hablar de eso, y cuando hago la pregunta si hay posibilidad de que yo pueda acudir a su domicilio, ellos no tienen ningún inconveniente. Agendamos y llego al domicilio en un domingo. Yo cuando entro a la casa es una casa, por así decirlo, normal. No había algo que indicara que hubiera pues alguna presencia. Procedo a entrar al cuarto de Mariana y al momento de entrar es como si una mano hiciera que mi cabeza girara en dirección a un espejo. Obviamente es un espejo pues aparentemente normal. Pues muchas mujeres, muchos adolescentes tienen un espejo, digamos, de cuerpo completo, donde pues les gusta pues observarse, cómo se ven. Pues es algo muy común en los adolescentes. Claro. Y no sé, cuando yo percibo este espejo, puedo notar... Estamos viendo en pantalla ya. Exactamente. Sí. Ese es un espejo que, digamos, podía sentirse una energía que no era buena. Y lo primero que le digo a ella, este espejo tienes que sacarlo de tu habitación y de preferencia mantenerlo tapado. Inclusive hice la recomendación de que mantuvieran tapado ese espejo todo ese tiempo, y no solo cualquiera diría que deberían tirarlo o romperlo, pero el hecho de que ese espejo se rompiera podía provocar que el portal que estaba abierto se quedara dentro de la casa. Okay. Y la entidad que entraba y salía de ese espejo se quedara en la casa. Obviamente las envié con otras personas que realizan una liberación, por así decirlo, y efectivamente confirmaron que ese espejo tenía un trabajo de brujería. Estaba trabajado. Y sí, esta chica sí hizo eso y tapó el espejo. Inclusive en el lapso en que estas personas iban a acudir a su casa, le puso un rosario. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Exactamente, así lo manejó un tiempo. Okay. Y debo aclarar que ya que se hizo ese trabajo de liberación, la situación de Mariana mejoró muchísimo. Estamos hablando de que su cuadro de depresión mejoró a tal grado que ya lleva más de un año sin tratamiento farmacológico. Ya era un tratamiento establecido, pero al deshacerse de ese espejo, de verdad mejoró su estado de ánimo. Inclusive ella estaba estudiando una carrera y se salió de esa carrera para entrar a una carrera más demandante, más exigente, que ella quería
pero por su mismo estado de depresión mayor, ella sentía que no podía lograrlo, se sentía menos. Y aquí hay que hacer un énfasis, que primero es la salud mental, ¿ok? Deben acudir con especialistas de la salud y atenderse antes de cualquier cosa. Esa siempre es mi recomendación. De hecho, es justamente lo que nos menciona también Yeyexi, de antes de buscar una alternativa mágica, está el tema de la salud. ¿Nos puedes platicar, por favor? Haciendo énfasis al tu caso, una de las recomendaciones que yo le hubiese dado a tu paciente, como bien lo mencionaba hace un momento, es poner frente al mismo espejo ya sea una pecera o una planta con agua. Como somos o manejamos dos formas de un portal, un espejo que es un portal, el agua es un portal y hacen una conexión exactamente perfecta. Lo que hace un espejo enfrente del agua solamente rebota energía. Y sin importar que ella lo mantuviera dentro de la casa o algo, si se bendecía, si se purificaba, si se despojaba de alguna energía antigua, podía ella poner agua enfrente de este espejo y no pasaría absolutamente nada. Hablando del tema médico, pues no me meto mucho. Yo hablo del tema sobre brujería. Esa es una recomendación que yo daría, y quien tiene algún problema con espejos, porque sí los hay, guardan energías muy, muy antiguas, así como guardan energías de la gente que te visita, y lo único que hace es rebotar cuando ve un reflejo, o sea, el tuyo, y esa es mi única recomendación, ya sea purificar, efectivamente sacarla, y si no, pues rebotar energía con agua directamente. Bueno, aquí hay algo que ya platicando con Mariana, con su mamá, inclusive con su abuelita, hasta el día de hoy no saben cómo llegó ese espejo al cuarto de Mariana. Mariana, pues ella dice que su mamá lo compró, pero la mamá de Mariana dice que ella no lo compró, que lo compró Mariana. Y ese espejo no saben en qué momento o quién lo colocó en la habitación de la chica. Y inclusive las personas que realizaron ese trabajo me comentan que en la parte de atrás del espejo había una madera que contenía símbolos. En este momento no cuento con la información exacta de los símbolos que había. Símbolos, sigilos o algo. Exactamente, con sigilos. Pero ellos, a su impresión, inclusive la mía, fue un trabajo de brujería. Pero hasta la fecha todavía no saben quién lo puso. Qué fuerte. Déjeme tal vez adivinar y darle un spoiler. Un familiar o no, y cómo es que vemos siempre, en este caso siempre, pues es la misma familia, ¿no? En los casos de brujería. Efectivamente, le mencionaba yo a Paco que hay que tener mucho cuidado con los obsequios, la cerámica, los espejos, las flores, cualquier cosa que nos regalen, porque uno mantiene protecciones de diferentes maneras, digamos así, que igual tú ves y dices no es algo que esté trabajado. Cuando tú vas a meter algo en tu casa, es preferente dar baños de Pachamama, baños de luz, baños de luna, que se recarguen y descarguen de cualquier energía que mantengan antes de ser introducidos al hogar. Y eso le mencionaba hace rato, tener muchísimo cuidado con los regalos, demasiado. Porque pues cara vemos y al final no sabemos si realmente esa persona nos los está dando de corazón o con alguna otra intención. Y sobre todo el tema de los espejos es un tema que nosotros hemos mencionado mucho en el podcast con diferentes historias. Hay personas muy sabias que nos comentan que los espejos, más allá de mostrarnos un reflejo de nosotros mismos, son portales donde en muchas ocasiones pueden pasar un tipo de entidad por medio del espejo, entidades que se pueden manifestar en tu habitación. Hay personas que nos recomiendan que estos espejos, se tapen durante la noche. Hay un lugar en Guerrero, no recuerdo exactamente el nombre, donde me tocó estar hace algunos años, donde ya era una parte muy rural, de verdad era una parte muy, muy rural,
donde yo estaba platicando en la casa de una señora que nos estaba regalando un café de olla muy rico y ya estaba, estaba ya anocheciendo, eran entre las 6 y 7, y recuerdo que le dijo a su hija: mija, por favor, ya sabes, te encargo los espejos. O sea, estábamos nosotros como en un recibidor donde tenía un fogoncito y nos estaba preparando café. Y recuerdo que una muchachita como de 10 años fue corriendo y abrió un ropero donde sacó unas cobijas negras y algunos espejos. Tenía uno en la sala, tenía uno en el cuarto y había uno cerca del comedor, y los empezó a tapar con estas cobijas. Yo en ese entonces todavía no estaba adentrado en este tema paranormal, aún no estaba yo en este tema del conocimiento, pero sí me surgió la duda de ¿por qué la está mandando a tapar los espejos? Y esta señora, más allá de contarme una historia de terror, me contó una tradición que ella viene haciendo desde que era niña, o sea, algo que hacían su papá y su mamá y que sus abuelos también hacían. Me dice: mi hijo, es que por protección nosotros tapamos estos espejos porque no sabemos qué, ella me dice, no sabemos qué te pueda estar mirando en la noche. Entonces es un tema bastante interesante porque nosotros aquí lo narramos y para muchos es una historia para causar entretenimiento, una historia pues de terror, pero para otras personas es un estilo de vida y es llevar una creencia a otro nivel, a un nivel también de protección, y se me hace muy interesante. ¿Tú has escuchado de eso, Yeyetsi? Efectivamente, algunas personas lo manejan como tradición y otras lo manejamos simplemente como una forma adecuada para utilizar la energía a favor o en contra. Ok. ¿Doc? Simplemente mi recomendación sería que nunca duerman con un espejo en su habitación y que los vea directamente en donde duermen. Ok. Ya en este punto, familia, ya estamos a punto de finalizar este en vivo. Me gustaría dar unas últimas conclusiones, algunas recomendaciones para todos los que están escuchando este en vivo desde sus casas, en su trabajo, en cualquier parte donde estén conectados, en cualquier parte del mundo también, porque no solamente nos ven personas de México, nos ven personas de todo el mundo. De verdad, familia, en este en vivo hemos, bueno, ustedes lo saben, pausamos y detuvimos un proyecto que es Llamadas del Más Allá y dejamos de transmitir por mucho tiempo porque estuvimos trabajando en lo que hoy todos ustedes pudieron ver. Estuvimos trabajando con mucho amor y mucho cariño para ustedes, tratando de mejorar y ser siempre mejores para ustedes y por ustedes. Por eso es que pausamos los en vivos, porque empezamos a meter efectos que a todos ustedes les gustara, efectos de luces, de audio, contenido que de verdad tenga ese valor, esa investigación, y todo eso lo hacemos gracias a ustedes, familia. Yo les puedo pedir que, como lo comentamos hace un rato, la gente que no está suscrita pueda suscribirse, activar las campanitas, pues estar apoyando estos proyectos, compartiéndolo con su familia, con sus amigos. Hoy tuvimos más de 2,000 espectadores y de verdad estoy muy agradecido con eso. Esperamos en un futuro crecer y llegar a más audiencia y estoy seguro que así será. Esta semana trajimos el caso de Pedro, este en vivo. Estamos en pláticas para ver si se queda en el canal o en algún momento lo subimos para que ustedes lo puedan disfrutar nuevamente, ya quitando cortes comerciales, quitando y dejando lo más importante. De verdad estoy muy feliz, estaba muy nervioso, mis invitados de hecho se los dije porque ya tenía un ratito que no transmitía y ya saben ustedes que los errores siempre se hacen presentes y más cuando es en vivo, siempre hay errores y afortunadamente pues no pasó. De la familia, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, es un caso bastante interesante, un caso que le vamos a dar seguimiento. Últimas aportaciones, Yeyetsi. Pues, ¿qué puedo decir? Muy agradecida por la invitación, muy buen programa. Te deseo todos los éxitos posibles, como hasta ahora, y sobre todo con el apoyo de ustedes mismos para que este canal crezca, se mantenga. Y recuerden, y efectivamente lo que dice Paco, las compartidas son mínimas para ustedes, pero muy especiales para nosotros que creamos contenido y que nos encanta compartir experiencias o el conocimiento que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Yeyetsi. Doc, ¿tus últimas aportaciones? Pues agradecer a la invitada. Es un honor compartir una mesa con
una persona que tiene amplios conocimientos. Pues agradezco a Paco el haberme invitado y pues solamente le pido a los espectadores que pues se suscriban, que le den like al video, porque demuestran que realmente hay un interés y pues eso nos motiva a crear un poco de más contenido para ustedes. Muchas gracias, Doc. Yo en ese momento quiero agradecer primeramente a mis invitados por haber aceptado la invitación. Gracias. Yetzi, Gracias. vienes desde Catemaco, Doc, igual, bueno, tú vienes de muy, muy lejano, vamos a dejarlo así. Gracias a toda la familia que está conectada en este momento con nosotros, porque de verdad es para ustedes todo esto que estamos haciendo. Y les vuelvo a recordar, si te gustaría que tu caso forme parte de la serie de casos que estamos trayendo para todos ustedes, en este momento nuevamente te vuelvo a dejar el número en pantalla para que nos mandes tu relato. Mándanos un video narrando lo que estás viviendo, contándonos cuándo empezó, qué estás viviendo, si ya buscaste ayuda, si hubo alguna mejoría. Cuéntanos en un video, de preferencia en horizontal, no en vertical, no como si fuera TikTok, sino horizontal para YouTube. Y si tienes evidencias que también te gustaría compartir, ese es el número para que las puedas enviar. Procuremos, familia, que sean evidencias que sean de ustedes. Muchas personas me mandan evidencias de videos de TikTok, de evidencias que se están repitiendo mucho en la red. Procuremos que sean evidencias propias. Si las hay, ahí es el lugar adecuado para que las puedan compartir. Y con esto nos despedimos. Mi nombre es Paco Arias y les deseo una linda noche. Hasta la próxima. Bye, bye.